Así como están, yo les ruego que abran su Biblia en Daniel capítulo 9, verso 24. Daniel capítulo 9, verso 24. Nuestro verso de arranque, para poder continuar con otra cantidad de citas bíblicas en relación al mensaje. Daniel 9, verso 24 nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Amén. Pueden tomar asiento. Aquí en la palabra, en Daniel capítulo 9, verso 24, nos dice la escritura: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Sabemos que las 70 semanas corresponden a semanas de años. Cada semana tiene 7 años. Cada semana es un periodo de 7 años. Si hablamos de 70 semanas, hablamos de 70 periodos de 7 años. Si multiplicamos 70 por 7, nos da 490 años. Por tanto, son 490 años determinados sobre el pueblo de Daniel. Pero el pueblo de Daniel no solamente es el pueblo judío terrenal, sino también el pueblo judío espiritual. No solamente es el pueblo de la circuncisión de la carne del prepucio, sino también es el pueblo de la circuncisión de la carne del corazón, de aquellos gentiles que han conocido la verdad y la gracia a través de Jesús nuestro Señor, el Mesías de Israel. Amén. Somos un pueblo delante de Dios, tanto el pueblo judío como el pueblo gentil. Aquel pueblo gentil que ha sido injertado en el buen olivo, que es el pueblo de Dios. De tal manera que Daniel, lleno del espíritu de la profecía, podía recibir esta palabra respecto de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Amén. Y Daniel, por supuesto, sabía y conocía lo que Dios había hablado a Abraham. Abraham, nuestro padre de la fe. Abraham significa padre de multitudes, cuya descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y ahí estaba ese pueblo. El pueblo de Abraham era el mismo pueblo de Daniel. Amén. Es el mismo pueblo de la profecía. ¿Cuántos dicen amén? Es el pueblo de la profecía. Son 490 años determinados sobre el pueblo de la profecía, el pueblo de Dios, y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La ciudad de Jerusalén. Amén. Así la llaman las escrituras. Nos dice claramente que estas 70 semanas, estos 490 años, están determinados para terminar la prevaricación. ¿Qué es cometer prevaricato? Recordemos que cometer prevaricato es justamente aquello que está relacionado con aquella persona que está en función de autoridad. Y estando en función de autoridad, conoce las leyes que dan derechos de propiedad a una determinada persona o individuo en relación a lo que posee. Pero comete prevaricato cuando falsea las leyes, falsea el derecho y quita los derechos de propiedad, los derechos legales de la persona, y de esta manera se la entrega a otra que no le corresponde por derecho. Y así es donde se dice que aquella autoridad ha cometido prevaricato.
Amén. Y es lo que ha ocurrido en todos estos siglos. Porque se ha cometido prevaricato, se han falseado las leyes de Dios, se han falseado los derechos de Dios para con su pueblo. Y por lo tanto, siendo quebrantados los derechos que Dios ha determinado y que están claramente revelados en la palabra, se les ha dado leyes, se les ha dado carácter de Dios a otros dioses, a estatuas que no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Me escucharon? A ídolos que tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen pies y no andan. Falsos dioses. Se ha falseado el derecho, se ha quebrantado el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Y por tanto, siempre aquellos prevaricadores han falseado las leyes de Dios para favorecer a otro Dios o a otros dioses. ¿Me escucharon? Y esto ha de llegar a la cumbre de la indignación, cuando la idolatría del mundo se resuma en la adoración a un solo hombre, el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se ha de oponer a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se ha de sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose ser Dios. ¿Me están escuchando? Es importante comprender esto. Los prevaricadores van a quebrantar las leyes de Dios, van a romper las leyes de Dios para poder favorecer a otro Dios. ¿Me escucharon? El Dios de la era de las computadoras, y que vive en algún lugar de Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapide is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Pues está en la palabra que son 70 semanas para terminar la prevaricación. Ya la prevaricación ha empezado en la tierra gloriosa. ¿Me están escuchando? Ha empezado la prevaricación en forma plena. La prevaricación del tiempo del fin. La consumación de los prevaricadores. La consumación de la prevaricación que llega al extremo cuando el pueblo judío desconoce al Dios de Israel, desconoce al Dios de la Biblia, es traidor al Dios de la Biblia, es desleal al Dios de la Biblia, y en su lugar promociona a otro nuevo Dios. ¿Me escucharon? Y por tanto ya están cometiendo prevaricato. Ya se está cometiendo prevaricación. Cuando vemos que se está encarcelando a sacerdotes judíos que conforme a la ley de Dios están eximidos de ir, de ser parte del ejército de Israel, que es el ejército del Dios de Israel, el Tzahal, estamos viendo que se está cometiendo prevaricato. Amén. Prevaricación. Porque se está yendo en forma contraria a las leyes establecidas por Dios. Se están falseando las leyes de Dios. Y esto para poder coadyuvar a lo que su nuevo Dios determina, que vive en el cuadrante norte occidental, que vive en Seattle y que prepara los lanzamientos de Microsoft. ¿Me están escuchando? Por ello es necesario entender esta palabra. ¿Por qué la profecía de las 70 semanas? La razón por la cual termina la prevaricación. Y es lo que Dios ha determinado. 70 semanas, 490 años de profecía para terminar la prevaricación y también para poner fin al pecado. Porque se ha de